Muy buenos días, Percy Catari. Ya nos estás escuchando desde Bolivia. Ya te está viendo también la audiencia. Estamos transmitiendo este programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles, siempre a las 9 de la mañana, sale para llegar a su pantalla a través de las cuentas de Codeca Guatemala, Ollantay, Racinaco Internacional del Ecuador, también Rondas Campesinas del Perú, también a través de Minca Comunicación Argentina, Alcarajo.dg de Colombia, y en Guatemala, las ondas de Radio Victoria, pero también la cuenta de Facebook de Radio Victoria. También estamos llegando a su cuenta a través de Juventud Plurinacional. Nos puede seguir también a través de La Mirada de los Pueblos, del movimiento COPAE o de la organización COPAE, y así una serie de canales donde transmitimos este programa que se llama La Hora Constituyente. Percy ya estuvo con nosotros, pero Percy otra vez salió de la sala. Pues hoy conversaremos entonces sobre lo que ocurre en Bolivia y en la segunda parte, sobre lo que ocurre en Chile. Resulta que desde finales de la década de los 90 y obviamente producto de la acumulación histórica de, digamos así, de siglos, ¿no? De las luchas de los sectores populares subalternizados o excluidos por el Estado-Nación, eh, en el 18 de diciembre de 2005, los sectores populares organizados, ¿no?, en movimientos sociales a través de su instrumento político, el movimiento al socialismo, lograron llegar a vencer a todos los grupos económicamente y políticamente poderosos aglutinados en lo que se llama el sector de la derecha. Lograron vencer en las urnas y con más del 50% llegaron a ser gobierno. Estamos hablando del gobierno encabezado por Evo Morales. Y en ese momento una de las agendas principales justamente fue el tema que nos mueve en este espacio, el proceso de la Asamblea Constituyente, las transformaciones estructurales, destituir el orden colonial, construir un consenso constitucional, ¿no?, y constituir el Estado plurinacional. Y para eso el tema de la recuperación de los bienes comunes, etcétera, se hablaba del decálogo, de los 10 mandamientos que en la ciudad, de la parte de las Aymaras del Alto, de la ciudad del Alto, se había establecido como mandato para el MAS. En este momento, el MAS vive una situación histórica también, como nunca antes en sus 20 años de existencia de pujanza política o más, porque hay una suerte así de discrepancias, ¿no? Si acaso no contradicciones, y ojalá contradicciones fecundas, creativas, ojalá dentro del núcleo central del MAS. Y esa situación está haciendo que aparezca hacia afuera como un gobierno, digamos, no debilitado, pero sí amenazado por las mismas contradicciones internas de la organización política que llevó a Lucho Arce en este momento al gobierno. De eso hablaremos hoy. ¿Qué pasa en Bolivia, específicamente centrándonos en el sujeto constituyente, ¿no?, que es el movimiento al socialismo, porque después de todo no se logró todavía constituir lo que es el Estado plurinacional y la propuesta del buen vivir, que fue el horizonte, digamos, que movilizó y todavía moviliza a los sectores excluidos del país desde la década de los inicios o desde los inicios del presente siglo. Percy, si puedes activar tu cámara, por favor, te agradecería, y comenzamos entonces de esta manera. Percy Catari, por favor, salude a la audiencia, ya nos están viendo quién es Percy Catari, y luego entramos con las primeras preguntas. Tendremos hasta las 9:25 más o menos con esta tertulia, y luego entraremos con un colega de Chile para hablar de lo que ocurre en Chile. Percy, por favor, adelante. Un abrazo, compañero. Buen día. Muchas gracias por el espacio. Reciban un saludo fraterno, solidario y combativo desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Percy Catari es un periodista nacido en Lima, la capital del Perú, que por razones de persecución política tuvo que llegar nuevamente a su segunda patria, que es Bolivia. Yo me he declarado muchas veces abiertamente admirador del proceso de cambio, el llamado proceso de cambio aquí en Bolivia, y es por eso que estoy aquí nuevamente ejerciendo la profesión, haciendo prensa, impulsando desde Bolivia el Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. Hacemos un programa de radio que se llama Comunisur, es Comunidad del Sur, en manera abreviada es Comunisur. Es un espacio netamente de análisis geopolítico
Salimos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por la 90.4, que es emisora perteneciente a la CSUB, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Agradecer nuevamente por el espacio y dispuestos a conversar ampliamente de lo que viene sucediendo, no solo en Bolivia, también en Perú y en todo nuestro Vía Yala. Muchas gracias, Percy. Bienvenido pues al espacio de Pueblos en Red, un espacio también que es promovido por lo que se llama la patria o la matria de Abya, que es el término que utilizamos desde los pueblos para referirnos a la tierra madura del continente, más allá de la geopolítica interna establecida en base a las jurisdicciones coloniales de hace 5 siglos atrás, que serían las repúblicas bicentenarias. Percy, entrando al tema directamente, ¿cuál es tu diagnóstico a brocha gorda de la situación del sujeto constituyente, este sujeto colectivo, ¿no? Que políticamente aparece como MAS y PCP, ¿no? Pero que socialmente aparece como una aglomeración por lo menos de 5, ¿no? 6 organizaciones y movimientos sociales del país que en buena medida articula a las mayorías excluidas del país. ¿Qué está pasando ahí adentro a grandes rasgos? Escuchamos bastante contradicción, bastante confrontación. Por momentos salen en las redes sociales Evo Morales cuestionando y si acaso increpando a Lucho Arce, Choquehuanca, cuestionando, increpando al Evo Morales que quiere, digamos, también plantearse o se propone por lo menos pues lo comentan así que va a ser el candidato a la presidencia en el 2025. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuéntanos. Bueno, en realidad creo que estamos ante un verdadero movimiento social que es capaz de tomar las riendas de su territorio, de su patria y de sus recursos. En Bolivia se vive una fiesta democrática, totalmente democrática, participativa, donde los movimientos sociales empoderados toman el curso de su historia. Es válido que dentro de todo movimiento social, todo instrumento político, haya esa correlación de fuerzas hacia el interior. Lo que sí no es válido es que estas correcciones, se podría decir, que trata de hacer el líder histórico que es Evo Morales Ayma, para muchos el mejor presidente de Bolivia, el que le devolvió la dignidad a los pueblos que habitan este territorio, eh, entren en esta, no le vamos a decir disputa, en esta correlación que hay hacia adentro. Pero lo que no es válido es que sea aprovechado por algunos esbirros del imperio, por algunos elementos disociadores que pretenden hacer pelear y que a cada corrección o a cada momento histórico que se vive, aprovechen para crear el pánico y el caos desde las redes sociales. Es momento, creo, de alertar la presencia de algunos individuos que sin siquiera conocer Bolivia, estando fuera de Bolivia, se la pasan todo el día y toda la noche generando notas para hacer pelear. Claro, este proceso de cambio, este llamado proceso de cambio, no es perfecto. Desmontar toda una estructura mafiosa y tendenciosa que ha estado enquistado en el poder durante muchos años de republiqueta en Bolivia, no iba a ser difícil. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero estos momentos se aprovechan muy bien, creo yo, por la derecha y sus esbirros para crear zozobra, para crear caos, para crear un ambiente de incertidumbre y de pelea, que no hay pelea aquí. Lo que pasa es que estamos en un año preelectoral y como ustedes saben, para posesionarse, pues hay que estar en mesa, hay que estar en el escenario. Yo creo que Juan Evo Morales Ayma tiene la autoridad moral suficiente como para hacer algún tipo de correcciones. Esto no es bien tomado por algunas personas que defendiendo su metro cuadrado, para el burocratismo, vamos a decirlo, ¿no? Para esta nueva clase que se empodera dentro del aparato estatal, se sienten ofendidos. Entonces, eso es aprovechado, como lo digo nuevamente, por la derecha para hacer escarnio de Evo Morales,
para intentar hacer pelear con el presidente Lucho Arce, que lo está haciendo bien. Recordemos que el Estado Plurinacional de Bolivia es un ejemplo, porque mientras el mundo post-COVID entra en un caos y en falta de liquidez, Bolivia sigue firme, controlando el precio del dólar, luchando contra la especulación y sobre todo tratando de aplicar políticas que sean útiles para el pueblo. Eso es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia se ha detectado, y lo vuelvo a decir, y lo hago público, es una denuncia, que hay presencia de elementos externos que lo único que buscan es agrietar y romper el instrumento político, el histórico MAS-IPCP, que hacia su interior tiene algunas pugnas, vamos a decirlo, pero es válido. Es válido en todo proceso democrático, hay correlación de fuerzas y además recordemos que estamos en un año preelectoral. En cuanto al compañero Evo Morales, él ya fue proclamado. Hace unos días ha sido proclamado como candidato a la presidencia y es el líder natural y el líder nato de este llamado proceso de cambio que va rumbo al socialismo, compañeros. Eso sería por el momento. Muchas gracias, Percy. Gracias por ese aporte, por esa aclaración, por esa gráfica que nos presentas de lo que ocurre en Bolivia, especialmente en el núcleo de centrado, digamos, centraste en la persona de Evo Morales Aima. La otra cuestión es, ¿cuál es el rol? ¿En qué situación se encuentran los movimientos sociales, organizaciones indígenas en este contexto? Puesto que también trascienden noticias de confrontaciones incluso violentas entre las Bartolinas, por ejemplo, ¿no? En Cochabamba veíamos hace poco esta situación de la dirigente principal, ¿no? De la allí llama ejecutiva principal del movimiento siendo rechazado, y ella denunciaba que había sido, digamos, por un mandato directo, ¿no? De Evo y sus círculos, etcétera. Sin embargo, se siente esa crispación dentro de las organizaciones. ¿Por dónde va la tendencia de las organizaciones sociales? Porque también tenemos que apelar a estos principios básicos de lo que es el buen vivir, o de los pueblos andinos, de donde viene Evo, el compañero Evo, por ejemplo, ¿no? El muyuy, ¿no? O la rotación, por ejemplo, ¿no? O el sentido de la comunidad, el no centrarse en el individuo, en la persona, ¿no? O en el Mesías, son elementos constitutivos ideológica y filosóficamente hablando, no solamente de las organizaciones, sino también del movimiento al socialismo. Y en ese sentido, ¿cómo lo ven las organizaciones digamos, insistencia de una persona, en este caso Evo Morales, de continuar como candidato, muy a pesar de que tiene anticuerpos dentro del MAS, no solamente afuera, sino dentro del MAS, incluso porque se notan, ¿no es cierto?, sillas volando por allí, etcétera. El tema de las redes sociales nos muestran muchas evidencias. ¿Cómo lo ven eso en las organizaciones sociales de Bolivia? Bueno, compañero, por cierto, agradecer a la gente en Guatemala, en Centroamérica, por la atención que viene prestando a este fenómeno, a este observatorio social que es Bolivia, con su denominado Estado plurinacional. Ese, vuelvo al tema anterior, porque el tema de la prensa es fundamental aquí. Los medios hegemónicos, las radios comunitarias, sobre todo las redes sociales, que aprovechan estos incidentes. Vamos a recordar, pues, que en Bolivia se han empoderado los movimientos sociales. Estos incidentes que son registrados o casualidad justo en el momento preciso, para luego aprovecharlo para agrietar mucho más el movimiento social. Yo creo que aquí se está tratando de crear incertidumbre y vuelvo a decirlo, se está tratando de quebrar el movimiento al socialismo para que una vez quebrado la derecha se empodere o aparezcan los movimientos de falsa bandera que ya estamos acostumbrados a ver en algunos países. Estos famosos movimientos trotskistas, movimientos revisionistas, los famosos renovadores que se le conoce en Bolivia, que con el argumento de que los jóvenes al poder y los viejos a la tumba, como decían en alguna parte del mundo,
quieren desplazar al líder nato. No vamos a decir que acá son mesiánicos o que esperan un caudillo, pero tampoco hay que quitar méritos a Evo Morales, que hizo lo que ahora estamos viendo en todo el mundo, un Estado plurinacional, donde se tratan de aplicar algunos temas para facilitarle la vida a los habitantes de este territorio. En cuanto a los movimientos sociales, ahora están justo en elecciones de nuevos ejecutivos. La hermana Guillermina ha sido electa como la nueva ejecutiva nacional de las Bartolinas. Hacia adentro entran en reestructuración. Lo propio exigen las federaciones de la CSUCB, interculturales. Todos los movimientos entran en un cambio que ya tocaba, pues, ¿no? Nuevos ejecutivos tienen que ser elegidos y pues ahí existe una nueva correlación hacia adentro. Va a haber tires y aflojes y pues nosotros simplemente vamos a ver quiénes son los que llegan a ese sitial tan anhelado por muchos dirigentes para desde ahí contribuir con este proceso de cambio y profundizarlo, porque ahora pues están aprovechando, lo vuelvo a decir y lo voy a decir muchas veces hasta que quede bien claro, están aprovechando todas las situaciones posibles para desacreditar y para hacer pelear. Eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Muchas gracias, Percy Katari, conversando desde Bolivia sobre la situación de ese país. Como acaba de decir, en las últimas 2 décadas, la meca, digamos, de los sueños, de los horizontes de cambio hacia el buen vivir, hacia el Estado plurinacional, hacia la colonialidad, etcétera, y que en este momento se muestra, trasciende esa suerte de, como decíamos, crispación, pues no sé si discrepancia o confrontación, ojalá, ¿no? Contradicciones fecundas, transformadoras, que va seguramente engendrar la reinvención de los horizontes, incluso de ese sujeto colectivo denominado más IPCP. Finalmente, Percy, para terminar, porque ya está Nicolás con nosotros para abordar el tema Chile. ¿Cómo está actuando, según tu perspectiva, a lo que se denominan los grupos republicanos, digamos, insurgentes, digamos así, contra el proceso de cambio? Me refiero a los grupos más centrados territorialmente en la parte de Santa Cruz, ¿no? Más en los comités cívicos, ¿no? ¿Cuál es tu lectura al respecto de esos que activaron el detestable golpe de Estado en el 2019? Sí, claro. De repente, como para añadir, serían grupos contrainsurgentes, diría yo, ¿no? Porque estos grupos que su matriz principal, su narrativa principal es el racismo, yo hasta ahora no entiendo cómo en un país altiplánico hay alguna gente que se cree más que otros por haber nacido en un lugar. No me cabe en la cabeza cómo alguien por ser del Oriente pueda marginar a alguien que no lo es, dependiendo de una sola constitución y de un solo territorio. No me cabe en la cabeza por qué el cruceño es más que el paseño. No lo entiendo hasta ahora. Es algo que me está dando trabajo entenderlo. Pero sí, o sea, ellos ahora no tienen fuerza, ahora se victimizan, dicen que son perseguidos políticos. Fernando Camacho, el que dijo que su papá y él habían concertado con los militares para dar el golpe en el año 2019, ahora dice que es perseguido político, tiene muchas gollerías y tampoco entiendo por qué dentro de un penal de máxima seguridad. Es un tema ya sin fuerza. La derecha en Bolivia no tiene presencia, no tiene fuerza. Lo único que le queda, como en el año 2019, es incendiar la pradera nuevamente. Aquí empoderados son los movimientos sociales y la derecha lo único que busca es inestabilidad a través de su medio de comunicación, porque los tienen, y también a través de la violencia. Buscan cualquier pretexto, cualquier artimaña para tratar de incendiar la pradera, pero no tienen resultado.
Aquí la derecha en Bolivia solo llora y mira desde lejos cómo el pueblo boliviano o los pueblos que habitan este Estado plurinacional avanzan rumbo al socialismo. La derecha aquí no tiene peso. Están totalmente desarticulados, no tienen fuerza. Su bastión, como bien lo has dicho, es Santa Cruz con algunos grupos violentos, pero tampoco. O sea, yo creo que aquí la lucha va a ser hacia el interior del movimiento al socialismo, más no la derecha. La derecha acá no tiene vela, no pinta ni despinta, no tienen fuerza. Le queda rebuznar desde afuera como el limosnero Mesa, que cada vez que hay una grieta o una luz al fondo de su camino, él sale a hablar desde el extranjero, tratando de dar lecciones de democracia a este limosnero, así como él, otras personas. Pero como lo vuelvo a decir, aquí la derecha solo tiene que esperar un momento para tratar de incendiar nuevamente la pradera, pero no, en argumentos no hay nada, no tienen nada. Es más, Fernando Camacho, Yanine Áñez, quienes fueron piezas importantes en este golpe de Estado del año 2019, están presos y al parecer ahí se van a quedar, como tiene que ser. Muchas gracias, Percy Catari, desde Bolivia, periodista nacido en el Perú, ahora radicado en Bolivia, conversó para ustedes en este espacio, La Hora Constituyente. Vamos a leer un par de mensajes. Dicen Rondas Campesinas del Perú, saludos al programa Unidos en el Aviala, dicen. En Radio Victoria, aquí en Guatemala, dicen, saludos compas desde Guatemala, seguimos impulsando el proceso de Asamblea Constituyente desde Jalapa. Información importante para Latinoamérica, nos dice Amanda Solorzano, por decir algunos mensajes. Gracias, Percy, por estar con nosotros. Ojalá que no sea la última. Esperemos que próximamente podamos también generar contenidos en conjunto, porque queremos romper esos cercos establecidos desde hace siglos atrás, partiendo pueblos incluso sin ningún criterio de continuidad cultural ni territorial en repúblicas separadas. Pues vamos a romperlo eso. Muchas gracias, Percy, por estar. Próximamente nos veremos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Ahora entramos al segmento de ¿Qué pasa en Chile? Ya está con nosotros Nicolás Romer, o Nicolás Romero, es el apellido correcto. Él no nos corrigió cuando estuvimos en la edición, en la presentación de su nombre, de su identidad. Ahí nos pone en la pantalla Nicolás Romero. Yo únicamente tenía Nicolás Romero. Disculpen por el error. Nicolás, muy buenos días. Ya te estamos viendo en la pantalla, ya tenemos seguidores en las redes sociales. Son las 9:26 aquí en Guatemala. En Chile son las 11:26. Y a los que nos están siguiendo también en Chile, en la parte de la Villaera del Sur, también muchos saludos. Por favor, Nicolás, salude a la audiencia. La gente quiere saber quién es Nicolás. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Nicolás Romero, soy director de un medio chileno que se llama Revista de Frente, un medio con orientación latinoamericanista y que busca fortalecer la integración regional. Así que felices de poder estar hoy día compartiendo con ustedes una reflexión sobre los resultados del día domingo en las elecciones generales de Chile. Exacto, a eso vamos. En Chile vivió un proceso electoral en las urnas el domingo reciente para definir cómo se resolvía ese nudo que se había creado a raíz de la derrota, digamos, de la propuesta del texto constitucional escrito por la Asamblea llamaban Convención Constituyente, y el resultado fue esto. Cuéntanos cuál es el resultado y cuáles son las lecturas que haces a raíz de ello, Nicolás. Sí, mire, lo primero que les tendría que comentar es que desde las elecciones que tú reseñabas recientemente, que son las elecciones que se realizaron el año pasado, esa fue la primera vez que en Chile operó un voto obligatorio. Eso es un cambio bastante radical, porque digamos que pasamos de tener una elección con 7 millones de votos a elecciones con 12 millones de votos o 13 millones de votos. Entonces estamos hablando del ingreso masivo de nuevos votantes, que son votantes como antes el voto era voluntario, simplemente no iban a votar. O sea, eran votantes que antes de que participaran en estas elecciones, se decía no tienen interés en participar en la política, hay una desafección con los partidos políticos. Resulta de que cuando estos votantes van a votar, primero votan el año pasado, mayoritariamente de estos 5 millones de nuevos votantes, 4 millones y medio votan rechazo, o sea, votan por las posiciones contrarias a
a las que se impulsaron en la Convención Constitucional, que era además de derechos sociales, de plurinacionalidad, una serie de agendas, digamos, progresistas, con ciertas similitudes a lo que han sido las luchas del continente, y la mayoría del país, no solo la derecha histórica, que tenía una votación, digamos, de 4 millones de votos, sino que estos nuevos votantes dicen, no, no queremos este cambio. Ahí teníamos una incertidumbre aún sobre cuál era la orientación ideológica de estos votantes. Resulta que en las elecciones que se realizaron recientemente el día domingo, nuevamente la mayoría de esos nuevos votantes no solo votan por la derecha, sino que votan por la extrema derecha. Votan por el Partido Republicano, que es un partido que se forma en el año 2019, liderado por el entonces diputado de la UDI, José Antonio Caz. La UDI es el partido que construye, el partido ya de extrema derecha que construye Jaime Guzmán, que es el ideólogo que forma uno de los gestores de quienes escritura la Constitución del 80, que es la Constitución que se intenta cambiar ahora, y resulta que hay una escisión de ultraderecha de este partido, y este candidato ya ha ido a 3 elecciones, todavía no sale electo, pero ahora acaban de ganar, y como se dice en Chile, ganaron por paliza. Si bien no consolidaron entre esta extrema derecha y la derecha tradicional, que son 2 partidos, RN y la UDI, no lograron capturar todo el voto rechazo, que fue el voto de los que votaron por rechazo en la vez anterior, que fueron 7.890.000, ahora la derecha logra captar 6 millones de votos, o sea, 1.890.000 votos menos, pero consolidan una votación de 6 millones muy por sobre los 3.600.000 votos que aglutina al gobierno, que es el Frente Amplio, incluyendo al Partido Comunista, al Partido Socialista, etc. Entonces es el primer gran dato. La elección la ganó la ultraderecha y la ganó consolidando una votación que ya se había expresado anteriormente y que hoy ya sabemos que es una votación de derecha. Eh, Eso sería como la primera gran conclusión que se podría sacar, ¿verdad? La segunda conclusión que se deriva, bueno, esto también consolida al partido de la gente, o sea, consolida al Partido Republicano extrema derecha, termina haciendo casi que desaparecer electoralmente a la UDI, el voto de la UDI se va entero al Partido Republicano, y también logran parar a lo que era la experiencia del Partido de la Gente, que el Partido de la Gente era otro intento de derecha, pero digamos que, no sé, por decir algo rápido, más similar a Bukele que que a una derecha tradicional, por decir algo muy rápido. La segunda conclusión es que la alianza de gobierno es la principal derrotada. No logran consolidar la votación de septiembre del 2022, que fue cuando se perdió, pero que se votaron 4 millones y medio de votos. Ahora ellos obtienen como 1 millón de votos menos. Entonces un desangre de la votación del gobierno, que muy seguramente se explica porque constantemente Gabriel Boric, desde que llegó al gobierno, ha retrocedido cada vez que la ultraderecha quiere avanzar. Y cuando retrocede lo que hace es girar hacia el centro, o sea, girar hacia los partidos de la vieja concertación. Eh, Gabriel Boric, desde que entró al gobierno, no ha dado ninguna señal real hacia un sector que fue el que movilizó la Convención Constitucional. En su momento, cuando se realizó la Convención Constitucional, que fue el proceso que se rechazó el año pasado, 1,5 millones de votos obtuvieron las listas de independientes y de los movimientos sociales, que fue un mecanismo que se permitió ad hoc en ese momento porque había una crítica muy grande que siempre las elecciones las controlaban los partidos. Entonces se permitieron listas de independientes y movimientos sociales y obtuvieron 1,5 millones de votos. En esta elección no se dejó de que esos movimientos sociales pudieran llevar candidatos. Los que en su momento fueron candidaturas de la Coordinadora Feminista 8M o del Movimiento por la Defensa y Recuperación del Agua Modatima, no pudieron presentar sus candidaturas, y eso en parte se explicó en que entre los nulos y blancos se obtuvieron algo así como 2,5 millones de votos, siendo que en la elección anterior los nulos no fueron más de 300 o 400.000 votos. Entonces, claramente, hay a lo menos 1,5 millones de votos, quizás 2 millones de votos, que podrían ser ganados para el progresismo y la izquierda, ahí casi llegando a empatar la votación de derecha, pero que se pierden por esta conclusión que es parte del análisis que algunos realizamos, ¿no? De que estos constantes giros del gobierno de Boric hacia el centro, hacia lo que son, y con esto puedo responder la segunda pregunta, que es la pregunta sobre no la distribución electoral, sino sobre las consecuencias. Las consecuencias de lo que ocurre es que se termina de consolidar en Chile un ciclo, digamos, autoritario en la política, que ya se venía gestando desde Piñera II,
con Boric también. Boric, desde que ingresa al gobierno, por mucho que sea un gobierno autodenominado progresista, hay una militarización permanente del Gualmapu. Se ocupan los estados de excepción constitucional, que son estados que permiten militarizar zonas del país, entre estos el Gualmapu, las carreteras, etcétera, que le dan más atribución a carabineros, a la policía, a los militares también, que ocupan a los militares para labores que son de seguridad interna, que son puros hechos anómalos, pero que ya lo hemos visto anteriormente en la historia de nuestro continente. Y estos hechos se van a consolidar ahora claramente, porque el Partido Republicano tiene una mayoría en el órgano constitucional y la derecha tiene una mayoría en el Parlamento, y el gobierno está cada vez más débil, y mientras más débil, más cede. Entonces esa es la otra consecuencia, de que independiente que aún la ultraderecha no ha llegado al gobierno, es muy probable de que estemos gobernando con políticas de ultraderecha o con una combinación de ciertas políticas de alcance progresista con políticas de ultraderecha, eh, que ya están ocurriendo en el país. Les comentaba una, que es esta militarización permanente del país, y otra que ha impulsado muy fuertemente la ultraderecha y que es probable que se instale, es de que se empiezan a instalar los toques de queda. O sea, de que en esta idea de que para combatir a la delincuencia lo que hay que hacer es encerrar a las personas a ciertas horas y que no puedan salir de la casa, igual que en la dictadura, durante la dictadura chilena, y que ya durante la pandemia en Chile se ocupó. O sea, en Chile estuvimos más de un año y medio con limitaciones de la movilidad, y durante la noche no se podía salir porque habían toques de queda. Entonces, digamos que estas formas de control sobre la movilidad, sobre el pueblo chileno en general, ya venían ocurriendo, pero ahora con este resultado se van a consolidar muy probablemente. Nicolás Romero conversando con nosotros en este programa La Hora Constituyente, intentando conocer, comprender qué va ocurriendo en esos territorios donde siguen vigentes los sueños de cambios, de transformaciones estructurales a través de procesos constituyentes, y caso concreto Chile, donde ahora se definió que va a ser un consejo constitucional quien va a redactar el nuevo texto constitucional ante la derrota de digamos, en el referéndum pasado del texto constitucional redactado por la Convención Constituyente. Ahora esta comisión, conformado en mayoría por los conservadores, van a redactar el texto constitucional en Chile y luego va a ser sometido también a referéndum y veremos si la población aprueba o no. Nos nacen muchas preguntas, estimado Nicolás, y es inevitable, aunque el trato contigo fue hablar sobre estadísticas, sobre tu lectura, sobre los resultados, digamos, cuantitativos, extraer los datos que lo estás haciendo y que lo dijiste muy bien, nos ilustra bastante ello, pero también la pregunta es, quizás a grosso modo puedes ayudarnos a responder. ¿Qué va a pasar entonces, o cuál es tu perspectiva sobre el contenido que va a traer, las novedades, si acaso se puede llamar así, que va a traer este texto constitucional? ¿Será que se tiene que esperar? Porque aquella vez el texto tenía, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad. El texto rechazado tenía, por ejemplo, el tema de la paridad, ¿no? El derecho de las compañeras. Había derechos sociales o avanzadas, por ejemplo, el tema de los derechos de la tierra, derechos del agua, etcétera. ¿Qué se espera? ¿Qué dice la gente? ¿Por dónde va a ir el texto constitucional? ¿Será más, digamos, más neoliberal, más privatizador, o cómo lo es? Es una excelente pregunta. Primero me gustaría hacer un contraste con la situación que reseñaba el compañero sobre Bolivia, donde se presenta a la derecha como en el piso y debilitada. Algo similar se podría decir el caso venezolano, donde hay una debilidad de la derecha. Y en el caso chileno es justo el caso contrario, en que tenemos una fortaleza histórica de la derecha y de los grupos de poder oligárquicos, que hay una oligarquía que tiene continuidad desde la época de la formación del Estado, desde la colonia, em, y son las mismas familias que siguen gobernando hasta el día de hoy, y que en un momento eran los partidos de derecha tradicionales y ahora están apostando por el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, creo que la situación en ese sentido es distinta. Em, sobre, por qué lo comento? Lo comento porque acá se abrió la deriva constitucional en Chile, la deriva constituyente, a partir de lo que fue la rebelión de octubre del año 2019. Y un mes y medio después, como mecanismo para contener esa revuelta popular, que era una revuelta que no tenía mucha dirección, digamos, sino que era más bien un estallido, pero que empieza a movilizar a los sindicatos, se venía una gran movilización sindical. Es la clase política liderada es Gabriel Boric, este líder progresista que está en el gobierno, en alianza con la UDI,
los que llegan a lo que se denominó el Acuerdo por la Paz, que fue la Convención Constitucional, que no era propiamente una asamblea constituyente porque se reconocía un poder derivado del Congreso. El Congreso era el que definía los márgenes de la Convención Constitucional. ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque la derecha que está en Chile y que está muy vinculada también a la derecha regional, tiene una visión sobre la disputa constitucional. No solo están ahí para trabar, para dilatar, sino que ellos, si es que pueden profundizar, pueden hacer más neoliberal una constitución, la van a hacer. Y uno dirá, ¿cómo podrían hacerla más neoliberal? Si es que en Chile ya el nivel de privatización que hay es muy fuerte. Créanme que se puede y créanme que ellos tienen ideas para hacerlo. Actualmente, este proceso constitucional tiene dos instancias. Tiene un comité de expertos que fue designado por el Parlamento, donde si bien tiene participación los republicanos ahí no son mayoría. La mayoría más bien es de la derecha tradicional y los expertos son de la derecha tradicional, de republicanos y también del gobierno. Ahora, el órgano que se escogió está más a la derecha que el comité de expertos. El comité de expertos era una forma para que básicamente el comité de expertos designado por los partidos iba a tirar un texto constitucional que ya lo tienen redactado y lo que tenía que hacer el otro órgano era más o menos ratificarlo o cambiarlo. Ahora la paradoja es que como republicanos tiene la mayoría, republicano podría hacer dos cosas. Una cosa es decir, bueno, nosotros siempre dijimos que lo constitucional no era lo relevante. Esto lo metió la clase política por arriba y la mayoría de la gente no le interesa lo constitucional en Chile. La mayoría de la gente está preocupada de los temas de seguridad, de reactivación de la economía. Ese es el discurso del Partido Republicano. Entonces ellos podrían decir, bueno, si ustedes quieren rechazan esta constitución y la constitución que va a quedar es la constitución de Pinochet. O lo otro que podría ser republicano es más bien empezar a movilizar contenidos para hacer que se apruebe una constitución y que esa constitución sea aún más neoliberal. Les podría dar algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, en Chile el agua es un bien de consumo. Es un bien de consumo, uno tiene que pagar por el agua. El agua está privatizada. El único país del mundo donde está completamente privatizada el agua y funciona a través de un mecanismo que está garantizado en la Constitución actual, que son los derechos de agua. Ellos ya en este proceso constitucional ya establecieron 12 acuerdos, que también incluye al Partido Comunista y a todo el gobierno, de temas que no se iban a cambiar. Y uno de los temas que no se van a cambiar son los derechos de agua, o sea, la propiedad sobre los derechos de agua. Ya. Como eso no se va a cambiar, ellos podrían establecer un nuevo capítulo en la Constitución actual que le entregue más garantías a los titulares de derecho de agua, más garantías que los que ya tienen. Y así, podrían ir reforzando ciertas posiciones de defensa del derecho de propiedad, no sé, explotación, bueno, por ejemplo, el actual texto constitucional del comité de expertos, que le insisto, lo que va a presentar el republicano es peor que esto. El actual texto dice de que el Estado chileno tiene que garantizar la provisión de derechos, pero de acuerdo al principio no sé, de responsabilidad fiscal tributaria y cuestiones así de carácter económico. Entonces ya tenemos una constitución donde no dice los chilenos tienen derecho a la salud, sino que dice el Estado tiene que garantizar progresivamente el derecho a la salud con prestadores tanto públicos y privados, que es algo que ellos quieren constitucionalizar. La constitución actual, la de Pinochet, no dice la salud la entregan prestadores públicos y privados. Ahora ellos quieren constitucionalizar eso. Bueno, y así suma y sigue. Entonces, lo último que quiero decir en relación a esto es que esta es una derecha que puede ocupar la disputa constitucional para, desde lo constitucional, generar un retroceso de derechos que ya estaban reconocidos institucionalmente. Y esto podría ser una pauta no solo para Chile, sino que una pauta sobre cómo las derechas podrían enfrentar posibles procesos constitucionales en la región. Eso. Muchas gracias, Nicolás, por darnos también esa estampa de lo que podría ser a nivel de resultados inmediatos este Consejo Constitucional, tengo entendido, integrado por 50 miembros, y que ese texto va a ser sometido a consulta popular, como decimos en el caso de Chile. Amigas y amigos, lo que pasa es que aquí por Centroamérica y en otras partes del continente, como el caso de Perú, por ejemplo, veíamos a Chile en un determinado momento, el proceso de la convención,
como una segunda fase, luego de la primera fase plurinacional, derechos de la tierra, etcétera, de la madre tierra, etcétera, que habían impulsado el nuevo constitucionalismo en Bolivia y en Ecuador. Pensábamos que iba a avanzar al segundo nivel, y al parecer que esto va a ser, digamos, se va a constituir en un boomerang, es decir, va a ser en el sentido contrario, al parecer. La otra pregunta, cuando son 9:43, estimado Nicolás, es, y tal vez debo de leer algunos comentarios de las redes sociales, pero te planteo la pregunta es, ¿por qué el sector progresista no logra despegar electoralmente, pero también, digamos, con agendas de transformación estructural, incluso jurídicas, constitucionales en Chile? Esta es una pregunta que para que me responda, pero antes te voy a leer algunos mensajes que nos dejan en nuestras páginas. Vamos a entrar a la página de Ollantay, donde estamos transmitiendo, y luego vamos a entrar a otras páginas. Leeremos aquí qué dicen. Indican aquí Luis Soto, Luis Tuardo, hola, saludos de Guatemala, amigos de Latinoamérica, latinoamericanos, dice. Antonio Monzón, saludos desde San Marcos, nos dice. Guatemala dice, Pirata Pacífico, Gaisca dice, gracias por estos espacios tan necesarios, un abrazo desde Euskal Herria. Euskal Herria es el País Vasco. Alicia Herrera dice, triste noticia escuchar lo reciente en Chile. Vivimos tiempos de dictadura. Alicia Herrera también dice, Chile, algún parecido con Guatemala. Aires de tiranía se siente y la población no despierta. Pues estamos en ese camino, estimada. Gracias por seguirnos. Vamos a entrar a la página de Radio Victoria. Va rápido, entramos aquí a Radio Victoria, la voz de los pueblos, que es la radio de las comunidades en resistencia en Guatemala. ¿Qué mensajes nos dejan? Allí vemos un par de mensajes. Vamos a abrirlos. Dice Agustín Nedi, saludos desde Guatemala, seguimos impulsando el proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional desde Jalapa. Información importante para Latinoamérica, dice Amanda Solórzano. Si son mensajes que nos dejan allí, no hay ninguna pregunta. Entonces, vuelvo contigo hacia Chile, estimado Nicolás. Tu lectura sobre por qué el progresismo no logra despegar o por lo menos consolidarse, digamos, a nivel en las urnas, pero también en estos sueños de transformaciones estructurales desde lo jurídico. Gracias. Quería hacer un comentario general sobre lo del Partido Republicano y caer a esto, a hacer una vinculación. En su momento el fenómeno de Trump primero y después de Bolsonaro fueron los íconos de lo que parecía un nuevo momento político, no solo a nivel regional, sino que a nivel global, ¿verdad? Este ascenso de derechas autoritarias que con un discurso contra las clases políticas y las castas políticas movilizaban otros intereses empresariales. Después, a la larga, yo creo que nos fuimos dando cuenta de que Trump y Bolsonaro no eran lo mismo, porque el Trump autoritario lo que quería era defender los intereses de los capitales norteamericanos industriales que habían sido desplazados por la competencia principalmente con China, ¿verdad? Entonces, era un discurso de hablarle a la clase obrera, de ojalá poder defender el trabajo, de mejorías para la clase obrera bajo una lógica autoritaria, ¿verdad? Distinto es lo de Bolsonaro, que fue promovido claramente por Estados Unidos y por transnacionales, y lo que se buscó fue, después del golpe blando a Dilma Rousseff, sacar a este progresismo, a esta izquierda, y poder empezar un acelerado proceso de privatizaciones en Brasil, que lo que buscaba era evitar de que Brasil girara su alianza con China y con el BRICS. Entonces fue una operación de Estados Unidos rápida, autoritaria, con un manual de redes sociales, fue quizá el principal rasgo primero de Trump y después principalmente de Bolsonaro, de cómo tú a partir de tener una buena agencia de comunicaciones podías ganar una elección. Que esto tampoco es algo nuevo, digamos que en la historia de la política norteamericana, esto ya existe. Lo que pasa es que ahora ocurre con una precisión y un trabajo coordinado en redes sociales, en medios de comunicación, en radio. Es un gran mecanismo que opera acá. ¿Por qué lo planteo? Porque el partido Republicano ha tenido un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Y al mismo tiempo que ellos controlan los grandes medios de comunicación y que cada vez que el gobierno, y acá respondiendo lo segundo, ¿por qué no despega el progresismo? Cada vez que, por ejemplo, el gobierno decía, bueno, vamos a apoyar con financiamiento a los medios comunitarios, o en verdad no deberíamos entregarle tanto dinero al Mercurio,
al tiro aparece toda la prensa medial diciendo, mira, acá nuevamente el dictador Gabriel Boric lo que quiere es limitar la libertad de prensa. Acá en Chile, a nivel ideológico, está muy alineado los discursos del poder, de la libertad de prensa, el derecho de propiedad, y esta astucia que tienen de, de decir, de confundir lo que es el derecho de propiedad que tiene una persona, que tiene un derecho de propiedad a su casa, por ejemplo, con el derecho de propiedad que tiene Andrónico Luksic, que es uno de los 5 dueños del país. Entonces, presentar eso como si fueran intereses similares, ¿verdad? Y de que acá siempre está el gobierno, está otro intentando quitarte eso. Pero bueno, lo que quiero plantear con todo esto es que la operación que está detrás de Republicano, yo creo que es una operación vinculada al Departamento de Estado norteamericano. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con que se está acelerando el conflicto entre Estados Unidos y China en la región, a partir de que se aceleró el conflicto en Ucrania. Eso ya todos lo están diciendo, ¿verdad? Bueno, resulta que Chile, la economía chilena, como buena parte de las economías regionales, está atravesada por estos dos grandes grupos. Y Chile tiene metido a la economía china muy adentro, y hay todo un interés norteamericano por sacar a los chinos del litio. Ya sacaron a los rusos, ya no, Boric le dejó vender el litio a Rusia, pero quieren sacar a los chinos, quieren sacarlo en todo sentido. Y el Partido Republicano va a ser la mejor herramienta que tienen. Ya tienen a Boric, ya tienen a la derecha tradicional, ya tienen al Partido Socialista, pero el Partido Republicano lo que va a permitir es, de manera acelerada, una vez que estén en el gobierno, es básicamente no entregarle, no entregarle parte de la economía chilena a China y sus aliados, y sino más bien profundizar una línea de entrega de los recursos naturales a Estados Unidos, a Alemania, a toda la otra entente occidental, que es algo que Boric ya estaba haciendo, pero que los republicanos van a acelerar, ¿verdad? Eh, por qué no despega el progresismo? Porque el progresismo no despega, primero porque nunca hizo política para la mayoría del país. Como en Chile no votaba la mayoría del país, durante un tiempo se pudo, incluso el Frente Amplio pudo llegar al gobierno sin ser mayoría, o la convención constitucional pudo llegar a tener una mayoría electoral en la convención sin ser mayoría, porque no votaba la mayoría del país. Me interesa insistir en este punto. Entonces, eso permitió de que muchos discursos que se instalaron, como por ejemplo el de la plurinacionalidad, que no tenía ningún anclaje real en Chile, ninguno. O sea, acá el movimiento mapuche nunca habló de plurinacionalidad. Héctor Yaiztul, un dirigente de la CAM, dijo, yo en mis no sé cuántos años de lucha nunca he visto en una comunidad rayado que diga plurinacionalidad. La plurinacionalidad fueron conceptos que acá en Chile se introdujeron a partir de eh, la socialdemocracia alemana, la Fundación Heinrich Schäfer, que financió muchos seminarios donde habían intelectuales mapuches, pero no vinculados a comunidades mapuches en conflicto, que hablaban de la plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, en la construcción del relato del cambio constitucional, la plurinacionalidad tenía una centralidad muy fuerte, el feminismo tenía una centralidad muy fuerte, pero, y acá viene la respuesta, pero eh, ahí no estaban los intereses de la clase obrera y la clase trabajadora, y ni los intereses mayoritarios del pueblo. Porque recordemos, no fue el pueblo el que hizo una revuelta en el 2019 diciendo Asamblea Constituyente. El pueblo hizo una revuelta y lo que la clase política le respondió fue un engendro que fue una convención constitucional. Y ahora la mayoría del pueblo lo que dice en la encuesta, y el Partido Republicano y la derecha lo lee mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Primero, hay un problema con la migración, muy grave, muy fuerte, porque por los flujos migratorios principalmente de venezolanos en Chile, y que traen, por ejemplo, saturación del sistema público de salud. Hay muchos chilenos de la clase obrera que dicen, bueno, para un venezolano es mucho más fácil obtener una vivienda que para un chileno, que digamos que esto ya lo vimos en las explicaciones que estaban detrás del triunfo de Trump, por ejemplo. La ultraderecha, mientras, y con esto termino, mientras el progresismo y la izquierda construyen relatos utópicos que no siempre, y en el caso chileno es más complejo que estén anclados en el movimiento social, porque eso es otra cosa que podríamos hablarlo en otro momento, pero la estructura social de Chile
es bien distinta a la de buena parte de los países centroamericanos y también bien distinta a... Acá en Chile hay sectores medios grandes igual. Entonces también este votante que va y dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa la plurinacionalidad, a mí lo que me interesa es que yo soy emprendedor, lo que me interesa es que haya, que suban el salario mínimo, lo que me interesa son las jubilaciones. eh, Ahí la derecha está teniendo mayor capacidad de sintonizar. Entonces, eso. Y por otro lado, y con esto termino, en Chile hay movimientos sociales, lo hay, sí. ¿Son relevantes? Son relevantes. Ya. ¿Tienen el mismo peso que tienen, por ejemplo, el movimiento indígena en sociedades como la ecuatoriana? No. ¿Tienen el mismo peso que tiene el movimiento indígena campesino en Bolivia? No. Por esto mismo que yo les comentaba, de que acá en Chile también hay sectores medios amplios. Son sectores medios que a veces pueden votar por la izquierda, a veces por la derecha, pero en verdad están preocupados de acceder a crédito, de poder, de que sus hijos estudien en colegios privados. Y con esto sí que termino. También el relato de que en toda Latinoamérica hay una crisis económica, y lo vemos, en Argentina están en una crisis, en Venezuela qué decir, y en Chile esa es la percepción, y yo creo que por eso también gana la ultraderecha. Lo que dicen es, miren, en Chile todavía funciona el sistema. En Chile, si tú vienes y trabajas, encuentras empleo. Por eso vienen los migrantes a Chile también, porque acá hay empleo. Entonces, esa autopercepción que el chileno tiene cuando contrasta con Latinoamérica, que siempre en Chile los medios han presentado a Latinoamérica como caos, puro caos, desorden, populismo, golpes de Estado. Frente a eso el chileno también dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con lo que tengo y prefiero un liderazgo que sea capaz de defender esto que tengo, aunque sea imperfecto, que arriesgarme a que esto sea Chilezuela. Mira, suena ridículo lo que yo digo, pero así es como se construye la ideología, se construye a veces con ideas más absurdas.